Hume compartía con Locke la preocupación por la filosofía moral, que consideraba que no estaba tan desarrollada como las ciencias naturales. Lo que a Hume le va a interesar es sobre todo criticar el dogmatismo, es decir, poner en duda la seguridad en la razón, una seguridad que no admite dudas, una seguridad dogmática. Por eso Hume lo que va a hacer es una crítica feroz a los conceptos de la metafísica, como sabemos, al concepto de sustancia, al concepto de causalidad, pero siempre con la idea de la lucha contra el dogmatismo y por lo tanto de la defensa de la tolerancia. En este sentido, Hume es un autor plenamente ilustrado y se marca como tarea fundamental la defensa de la tolerancia y la crítica a la superstición y al fanatismo. Pero por otra parte, Hume, según sus propias palabras, nos dice que él lo que se propone es llevar a cabo un sistema completo de las ciencias. Pero Hume considera que hay un problema, y es que se ha intentado desarrollar la ciencia sin analizar previamente la base fundamental de esa ciencia, que es el ser humano que la desarrolla, el ser humano que hace ciencia. Por lo tanto, la tarea primera que se va a marcar Hume es analizar la propia naturaleza humana. Y bueno, de hecho, este tratado sobre la naturaleza humana va a ser el título de su primera obra y más importante. Así que lo que va a intentar buscar Hume es analizar el cómo conoce el ser humano, cuál es la estructura de su pensamiento. Porque de hecho Hume considera que todos los seres humanos habitualmente siguen unos mismos esquemas. Hay un conjunto de creencias, tanto teóricas como prácticas, que están en casi todos los seres humanos, digamos casi siempre. Este va a ser el núcleo de lo que él llama la naturaleza humana, y es lo que él va a intentar analizar, lo que él va a intentar buscar y explicar. Así que lo que va a hacer Hume es dedicarse a buscar y analizar lo que él llama las creencias básicas del sentido común. Hume considera que la mayoría de los seres humanos, la mayoría del tiempo, mantienen unas creencias básicas, creencias como la de que existe una realidad exterior, como la de que los fenómenos se relacionan con una causalidad necesaria, como que existe cosas que están bien y cosas que están mal moralmente, o como que hay cosas bellas y cosas feas. Por eso se puede considerar que la filosofía de Hume es una filosofía del sentido común, porque es que es este sentido común lo que él quiere analizar. Él quiere analizar qué es eso que nos lleva a todos nosotros continuamente a pensar que, por ejemplo, ese color rojo, esa forma redondeada, ese característico sabor y olor corresponden a algo que existe realmente y que llamamos tomate. ¿De dónde surge la noción de sustancia, que es tan propia del sentido común, o la noción de que las cosas se relacionan como causas y efectos con una conexión necesaria, que es una creencia tan básica del sentido común? ¿De dónde surge todo esto? Ahora bien, como sabemos, Hume considera que ni la noción de sustancia ni la noción de causalidad están realmente fundamentadas en la razón, no son verdaderas ideas, puesto que no corresponden a una impresión previa. Entonces, ¿cuál va a ser, si no es la razón, cuál va a ser el fundamento de estas creencias básicas en el sentido común? Bien, el fundamento va a ser el hábito. En el caso de la sustancia, como sabemos, el hecho de ver, de percibir habitualmente al mismo tiempo y en el mismo lugar una serie de impresiones nos lleva a crear una idea compuesta que sería la idea de sustancia. Como sabemos, el hecho de tener una impresión de rojo, de redondeado, de piel lisa, de olor y sabor característicos, nos hace, debido a que estas impresiones
habitualmente se nos presentan juntas en el espacio y en el tiempo, repito, este hábito nos hace que formemos una idea compuesta, que sería la idea de tomate, que es una idea en realidad que no corresponde a ninguna impresión, sino que está creada por la imaginación. Pero está creada por la imaginación debido al hábito, debido a que habitualmente ese conjunto de impresiones siempre se nos presentan juntas. De la misma manera, como sabemos, la causalidad también se debe, la noción de causalidad se debe al hábito. No hay una impresión de necesidad, pero sí que hay dos impresiones, una que llamamos causa y una que llamamos efecto, que se nos presentan contiguas en el tiempo, con anterioridad de la cosa sobre el efecto y sobre todo con una conjunción constante, o por lo menos una conjunción habitual. Y este hábito forma en nosotros una fuerte creencia, tan fuerte que nos lleva a imaginar ficticiamente que estamos teniendo algún tipo de impresión de necesidad, cosa que no ocurre. Así que el hábito produce creencias. ¿Pero qué son estas creencias? Porque creer es algo muy distinto de concebir. Yo puedo concebir muchas cosas, puedo unir ideas muy distintas porque la mente tiene una enorme capacidad de combinación de ideas. Entonces, puedo concebir, por ejemplo, que haya una hoguera, que yo meta una mano dentro y que eso me produzca una enorme sensación de bienestar y de placer. Puedo concebirlo perfectamente, pero no puedo creerlo. No puedo creerlo. La creencia es otra cosa. Cuando yo pienso, tengo la idea de meter la mano en el fuego, inmediatamente creo que eso me va a producir un terrible dolor. Y esa creencia es muy fuerte, no puedo evitarla. Aunque pueda concebir otras cosas, no puedo creerlas. Y al mismo tiempo no puedo evitar creer en ciertas cosas en las que creo. Así que la creencia no es simplemente un tipo de idea que se agregue, porque yo no puedo añadirla libremente. Yo puedo imaginar un unicornio y además le puedo añadir la idea de que es azul. No tengo ningún problema en hacer eso, es muy fácil de concebir. Sin embargo, yo no puedo pensar en meter la mano en el fuego, en sentir un enorme bienestar y al mismo tiempo añadirle la creencia en eso. No se puede hacer. Porque la creencia no es una idea, la creencia es otra cosa. La creencia es un sentimiento, es una pasión. La creencia es una pasión que nace de la costumbre, que nace del hábito y que tiene una enorme fuerza como todas las pasiones. No hay más que imaginar que intentamos empujar a alguien hacia el fuego, lanzarle al fuego, la cantidad de energía que va a desarrollar para evitar eso, la enorme carga emocional que va a tener esa creencia en la que se va a quemar, por mucho que haya estudiado filosofía, que haya estudiado la filosofía de Hume y que sepa que en realidad no hay ninguna fuerte base racional para pensar que el futuro va a ser semejante al pasado. Da igual la filosofía que haya estudiado, va a tener un fortísimo sentimiento, una creencia en que se va a quemar. Las posiciones empiristas llevadas a su extremo por Hume nos sitúan en el escepticismo. Efectivamente, solo podemos conocer las impresiones, pero ni siquiera sabemos si estas impresiones corresponden a algo externo, corresponden a algo real. Es decir, no tenemos una forma de conocimiento válido, excepto las relaciones de ideas en matemáticas, pero que no nos añade ningún tipo de conocimiento nuevo. Por lo tanto, Hume, además con su crítica de la sustancia, con su crítica de la causalidad, cae en un escepticismo total. El mismo Hume cita en este sentido a Pirrón, que fue el fundador de la escuela escéptica en la época de la filosofía helenística. Bien, por supuesto, Hume siempre se ha considerado uno de los grandes escépticos de la historia de la filosofía. Sin embargo, hay que profundizar un poco más en el escepticismo de Hume para conocerlo más en profundidad. Porque Hume defiende que el escepticismo no puede ser refutado por la razón, pero sin embargo que el escepticismo no puede ser creído.
El punto de vista escéptico es el resultado lógico del análisis filosófico y, sin embargo, por mucha filosofía que estudiemos, nunca nos vamos a poder comportar, según Hume, como verdaderos escépticos. Hay algo en la naturaleza del ser humano, algo en esa naturaleza que él quiere estudiar desde el principio, que nos impide ser escépticos. Según la famosa frase de Hume, podemos decir que la filosofía nos haría enteramente pirrónicos si la naturaleza no fuera lo suficientemente fuerte como para impedirlo. Porque lo que hace que conservemos la fe en nuestros razonamientos no es la razón, sino, como hemos visto, algo mucho más potente que la razón. Lo que nos produce el hábito no es una idea, sino un sentimiento, la creencia. Las creencias son sentimientos y los sentimientos son mucho más fuertes de lo que puede alcanzar nunca la razón. La razón va a estar siempre al servicio de la pasión porque son los sentimientos los que nos mueven. De hecho, Hume dice que la tarea de creer en la sustancia, de creer en la causalidad, es tan importante que la naturaleza lo ha confiado precisamente al sentimiento, porque si lo hubiera confiado a nuestra débil razón, no podríamos ni siquiera haber sobrevivido en este mundo. La naturaleza ha determinado que juzguemos de la misma manera que ha determinado que tenemos que respirar o que tenemos que alimentarnos. Es algo natural en nosotros, algo que surge de nuestra propia naturaleza. Es más, dice Hume con un cierto humor, esta naturaleza es tan fuerte que algunos de nosotros, los llamados filósofos, nos hace dedicar gran cantidad de esfuerzo y gran cantidad de tiempo a pensar sobre la razón, por muy escépticos que seamos. Así que, para concluir, podemos decir que en realidad no importa que seamos escépticos, no importa que nuestra razón tenga tan poquísima capacidad, porque, como dice Hume, no es la razón la guía de la vida, sino el sentimiento.